Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de Solo vive la voz cuando escapa, de Erika Krebs. Estamos muy contentos de que haya tanta gente dispuesta, disponible para celebrar este libro. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Magdalena, soy una de las editoras de Las Furias, junto a Nicolás Cerruti, también editor, y Romina Lupino, diseñadora, encargada del bellísimo arte de todos nuestros libros y nuestras tapas. Y bueno, tenemos el gusto de estar acá con ustedes celebrando nuestro primer título del año de Erika. Yo les doy la bienvenida como editora de Las Furias, pero enseguida voy a pasar a mi otra identidad, que es la de quien acompañó a Erika, perdón, te dije que iba a decir Erika. Acompañé a Eri en el proceso de escritura de este libro, así que les voy a compartir unas palabras que escribí sobre el libro, sobre ese camino que transitamos juntas. Y bueno, también contamos con la presencia de Federico Jammer, al cual le agradecemos muchísimo que esté acá con nosotras para presentar el libro. Ya supongo que él dirá algunas palabras, pero él es uno de los escritores preferidos de ella, así que fue una gran alegría que pudiera escribir el texto de la contratapa y además también aceptar la invitación a presentar el libro. Así que muchísimas gracias a él. Y también muchísimas gracias a La Paz Arriba, que nos recibe una vez más para celebrar uno de nuestros libros con tanta calidez y tanto amor. Bueno, de Federico les voy a contar que tiene más de 20 novelas publicadas, ha ganado varios premios literarios, Ricardo Rojas, MC, Clarín y Unicaja, y algunos de sus libros han sido traducidos a 7 idiomas. Y sobre Erika, que es psicoanalista, docente y escritora, inició su formación artística en la infancia, en los talleres del Instituto Vocacional de Arte, y exploró diferentes lenguajes artísticos, dedicándose actualmente al canto y la escritura. Bueno, dicho esto, paso a mi otra identidad y les comparto lo que he escrito. Erika me contactó hace casi 3 años para consultar sobre un taller llamado Escribir la herida. Me decía que buscaba explorar su escritura. En el primer encuentro aún no tenía claro cuál era la herida sobre la que escribir, pero surgió un nombre: Úrsula. El hilo del que comenzamos a tirar, despacio y vertiginosamente a la vez, sin imaginar la trama que se iría tejiendo. Úrsula, con su nombre, hizo aparecer a una abuela enloquecida, exiliada, furiosa, sobreviviente. Una abuela cuya madre murió fusilada en un campo de concentración. Una abuela envuelta en misterios. Luego del encuentro inaugural, recibí un archivo con ese mismo nombre que tenía como epígrafe un verso de María Malusardi. El verso dice: llevamos a los muertos en el cuerpo, llevamos la escritura de los muertos en el cuerpo. Ahora, casi 3 años después, me reencuentro con ese primer borrador de 5 páginas y todo se resignifica. La búsqueda inicial de Erika, la de explorar su escritura, me trae un frase de Virginia Woolf que me gusta mucho y que dice: tendrás que explorar todo eso sosteniendo firmemente tu antorcha. Es muy cierta la palabra exploración en lo que atañe a la escritura. Al escribir nos adentramos en un terreno insondable e impredecible. Y también es muy cierto que para semejante tarea debemos sostener firmemente la antorcha. Eso requiere valentía y disposición, porque no podemos anticipar aquello que puede ser iluminado con las palabras. La exploración de Erika fue un viaje, metafórico y literal, que acompañé de principio a fin con otra tarea:
la de lograr ese difícil pasaje de la herida singular a la herida universal, que es otro modo de decir hacer de lo autobiográfico literatura. Chantal Maillard dice: cada cual con su dolor a solas, el mismo dolor de todos, y con esa paradoja trabaja el escritor y el poeta. Úrsula comenzó siendo un nombre, una abuela, un misterio, y se convirtió, gracias a la pluma y el trabajo de Erika, en una araña de 1000 patas que fue tejiendo una trama de historia e historias que dicen sobre un dolor que podría ser el de todos. Esos muertos que llevamos en el cuerpo, esa escritura de los muertos que llevamos en el cuerpo, y de los que nos enteramos, a veces, cuando la antorcha del lenguaje los ilumina. En este libro esos muertos aparecen, o debería decir que son convocados, a través de una serie de recursos de los que Erika se fue sirviendo para, como decía antes, hacer de su historia una obra literaria. La narrativa para contar, la poética para afectar, los espacios en blanco para mostrar lo indecible y los silencios, las tachaduras y las reescrituras para abrirse a los múltiples sentidos del lenguaje y, sobre todo, para comprometer al lector en su lectura. Y lo logra. Podría sonar a cliché decir que este viaje emprendido estuvo lleno de risas y llantos, y seguramente lo es, pero me lo voy a permitir porque creo que la ocasión lo amerita. Hemos llorado juntas y nos hemos prestado la voz mutuamente cada vez que el texto nos conmovía. Hemos reído juntas porque, como decía Cixous, a veces se requiere de una carcajada para salir de la muerte. Y nos hemos asombrado juntas ante todos los signos y señales mágicas que fueron apareciendo al modo de una constelación del universo o de una tela de araña infinita. Aquel primer borrador hoy ha devenido libro. Aquella abuela hoy puede ser el nombre de un sinfín de heridas en las que todos podemos encontrarnos. La exploración ha sido ardua, pero ha dado sus frutos. Estamos agradecidos y felices por haber podido pasar la antorcha y que ahora ese fuego sea compartido. Erika llegó al taller sin saber, pero sabiendo cuál era su herida, y le puso voz. Una voz que vive porque ha podido entretejer las voces de quienes no pudieron escapar. Muchas gracias. Bueno, le doy la palabra a Federico. Hola, buenas tardes a todos y a todas, o al revés, a todas y a todos. Bueno, yo no soy poeta, nunca me animé a la poesía, pero bueno, un día soy de leer poesía, claro, como cualquiera que escriba o cualquiera que le guste leer. Un día recibí un correo electrónico, me gusta decir más correo electrónico que mail, por un tema de que soy de acá y no de allá. Y era de Erika, que me acabo de enterar que Erika, siempre pensé que era Erika. Claro. Sí, es raro. Bueno, recibí un mail de Erika. No sabía quién era. Me suele pasar recibir mails o correos electrónicos de gente que no sé quiénes son, y me gusta leerlos porque me gusta saber qué es lo que está escribiendo la gente y que no sea yo. Y bueno, en este caso ella me mandó el manuscrito de lo que ahora es un libro hermoso,
Y lo empecé a leer y tengo que reconocer que me emocioné mucho. Sin haber pasado lo de ustedes, me emocionó mucho. Yo me dediqué hace muchos años, ahora estoy mayor, pero me dediqué muchos años al siglo de oro español. La poesía, digamos, va en términos en los cuales lo puedo decir yo, entre Quevedo y Góngora, infinitas posibilidades en el medio, eso es la poesía, para una persona que se dedicó como yo al siglo de oro. En el caso de Erika, me cuesta cada vez, con él el acento. En el caso de Erika, estamos hablando de una poesía narrativa. Ella cuenta una historia, cuenta varias historias, no decir verdad. Contar varias historias, por lo general, tiene que ver con contar nuestra historia. Y en realidad la historia de ella es la historia de un montón de gente que ya no está. Y lo que emociona del texto, por eso hablé un poco del siglo de oro, ¿no? Quizás también tenga que ver un poco las tachaduras, los paréntesis tienen que ver también con otra cosa que me enteré después tomando un café con ella hace poco para conocerla, que tiene que ver con que es psicóloga y supongo que hay algo de Lacan detrás de todo eso, o no. Pero en el caso de una persona como yo que se dedicó al siglo de oro y que yo estuve becado en un lugar que se llama la Sala Dorada en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Es una sala en la cual la gente, cuando arregla una casa en España y encuentra algún tipo de manuscrito, lo envía a la Biblioteca Nacional. Entonces hay como una habitación grande en donde hay acumulado un montón de papeles, manuscritos de cualquier época, que la gente fue encontrando en esas casas que arregló. Y yo participé de un grupo, estuve nada más que 6 meses, hay gente que está años ahí, en donde cada uno sabía perfectamente la grafía de Quevedo, de Cervantes, de toda esa gente, y se dedicaba a revisar todos esos papeles y cuando encontraban alguno de ellos, lo reconocían por cómo hacía la B, cómo hacía la A, por ejemplo, todavía no se encontró el manuscrito original del Quijote, pero toda la gente que está metida ahí tiene fe de que en esa montaña de papeles en algún momento va a aparecer. Bueno, cuando uno se mete en esa montaña de papeles, como yo me metí durante 6 meses, descubre cosas muy importantes de esa época. Me estoy yendo a cualquier lado porque yo por lo general me voy a cualquier lado, disculpen, pero bueno, soy un poco así. Cuando uno se mete en ese lugar, descubre la importancia de un ser, que ahora sería Romina. ¿Romina es tu nombre? No. Romina Lantoche. Bueno, el editor en ese tiempo se llamaba imprentero. Al imprentero le llegaban los manuscritos de estos tipos, que eran muy grosos realmente. Y si ustedes ven los papeles esos, tienen escrito hasta los bordes, o sea, no hay un lugar blanco. Es todo lo contrario a tu libro, digamos. No hay un lugar blanco porque el tipo no podía, cuando se le ocurría cambiar algo, escribir otra vez todo lo que había escrito, sino que tachaba y ponía al costado, qué sé yo. Y hay algo que yo vi en tu libro, que era, el imprentero tenía la absoluta autoridad para elegir cuál de las cosas que el tipo había puesto era la que más le gustaba. Entonces hay muchos que dicen, bueno, es re importante encontrar el manuscrito del Quijote, porque no sabemos cuánta mano metió el imprentero o no. De hecho hay un burro que se pierde y después vuelve a aparecer, que Cervantes, bueno, y que capaz que ahí metió mano el imprentero y no Cervantes, ¿no? Entonces tus tachaduras, yo no la vi,
por el lado de la terapia. Yo la vi por eso, por una cosa como más manual, de decir, bueno, esto es esto, pero también podría ser esto otro. Y está muy bien elegida las talladuras, me encantaron. Y creo que en esas talladuras hay un montón de la emoción que yo sentí en el libro. El libro es un viaje hacia el pasado, hacia el pasado de Erika, hacia su abuela Úrsula, hacia su bisabuela Lizzie, hacia su padre. Es un viaje que en realidad le está devolviendo la voz a toda esa gente que no la tuvo. Es también una cosa muy de la gente que escribimos, ¿no? De sentir que uno le puede devolver la voz a alguien, ¿no? A alguien querido, incluso aunque no se conozca ese ser querido. Yo participo de eso, he escrito un libro hace poco, no tan crucial como el suyo, pero bueno, que le devuelve la voz a gente que no la tuvo. Y el libro emociona por la historia, por el pasado de Erika. El pasado de Erika es un poco el pasado de este mundo que no sabemos muy bien por qué lo hemos hecho de la manera que lo hemos hecho, por qué estamos viviendo de la manera que estamos viviendo. Hay una cuestión que uno piensa todo el tiempo mientras lee este libro, que es el tema de la historia. Como ella narra la historia de su pasado, la historia es algo que aparece con la palabra escrita. O sea, la palabra escrita no hay historia, se llama prehistoria. O sea, la historia está completamente ligada a la palabra. Que ella tache palabras o no las tacha pero las deja ver, es una manera de ver la historia de ella, pero la historia de todos, ¿no? La historia como ese lugar al que llegamos con la palabra, y si no llegamos con la palabra no llegamos. Si Erika no hubiera ido a ese taller de la herida, quizás nos habríamos perdido la historia de Úrsula. Úrsula se hubiera perdido, porque la gente se pierde. Yo soy muy de ir a los cementerios, tengo varios problemas, uno de ellos es eso. Y si uno va a recorrer cementerios, se da cuenta que no hay muertos del siglo XV en los cementerios. Con suerte uno encuentra al bisabuelo de alguien, pero no más. Uno no sabe de su pasado, no sabe cómo es que llegó acá. Y creo que la literatura es eso. La historia aparece con la palabra, pero en principio, aparece porque los reyes necesitaban controlar los gastos, entonces aparecen los tipos que le escriben gastarte tanto en tal ejército. Aparecen cuando el hombre necesita imaginar un dios y entonces necesita contar esa imagen, esa necesidad, ese deseo de existencia. Y también aparece con la épica, que es lo más parecido a tu libro, digamos. Entonces el libro te pregunta a cada rato si puede haber una épica de una historia triste, donde no haya luchadores que ganen guerras, que no vayan a enfrentar al enemigo. Bueno, todo este disparate es lo que a mí me genera este libro, porque la literatura para mí es el lugar del disparate absoluto, es el lugar de sentarse solo a pensar disparates sobre la vida de uno, sobre la vida de Erika, sobre la vida de Úrsula y sobre la vida
de cualquiera de nosotros, pero sobre todo en el caso de la poesía, sobre la historia de las palabras. Cada palabra tiene una historia personal. Por ejemplo, yo de este lugar me llevo la palabra Erika, que jamás la había escuchado, y que a partir de hoy va a ser una palabra que en lo personal me va a decir mucho, y en lo colectivo quizás no diga nada. Después hay palabras que en lo colectivo quieren decir mucho, qué sé yo, si yo hoy le digo mandril, es una palabra que hoy colectivamente dice mucho, pero que por ahí personalmente solamente remite a un tonto que habla muchas cosas últimamente. Pero, digamos, la palabra es eso, implica mundos y también implica lo que tenemos adentro, lo que escondemos. Porque todo lo que no se cuenta, como acá dice, solo vive la voz cuando escapa. Cuando la voz no escapa, todo se esconde. Entonces deja de haber historia. Sin voz no hay historia. Sin voz y sin voz, digamos, sin ambas cosas. Bueno, eso. Y disculpen. Bueno, gracias Federico, gracias María. Yo no puedo creer esta situación, o sea, tiene algo mágico. Pensaba un par de cosas, pensaba muchísimas, pero voy a decir solo un par. Que para escribir este libro, por lo menos en mi experiencia, pasaron muchas cosas, algunas más recientes, como el encuentro con María, y algunas más lejanas. La primera que creo que pasó es que en mi casa había muchos libros, y entonces, bueno, se leía mucho. Estaban mis libros, los libros de niña, de adolescente, y por supuesto estaban los libros de mis viejos, que yo leía sin que ellos supieran, hasta que supieron. Y pensaba que este libro está hecho de muchas lecturas, algunas las puedo reconocer, como los libros de Federico, que recomiendo mucho. Está hecho de muchas lecturas, de muchas palabras que se fueron incorporando en mí, de muchos sentidos y sin sentidos también. Y está hecho de que hubo alguien que mientras yo escribía leía, que es María. Y cómo leía, además, que es, por lo menos para mí, por como yo escribo o como yo escribí esto, era importante que hubiera alguien leyendo lo que yo escribía, ocupando un lugar y a la vez sin ocuparlo. Es muy difícil explicar eso, pero es así, ocupando un lugar de lectura y de escucha, y a la vez dejando siempre ese lugar vacío para que venga otra cosa a ese lugar. Yo le deseo a cualquier persona que quiera escribir que lea autores como Federico y que tenga encuentros como el que yo tuve con María, porque tengo la sensación, la certeza, diría, de las pocas que tengo, sino la única, de que sin esos otros no se puede y no tiene sentido. Así que, bueno, agradecerles por las palabras de hoy y por las palabras todas las anteriores, incluso todas las que escribiste sin saber que existía el nombre Erika, y todas las palabras de María que forman parte del intercambio que tuvimos, o sea, el libro es el libro y además un gigante chat de cosas que no están en el libro y que nos reímos y lloramos, y que nunca hubiera imaginado en ese primer encuentro esto que te debo. Bueno, a Nicolás también, por haber indicado, ¿no? Él hizo el siga la flecha, ¿no? Quiero agradecer también a Romina por vestir el libro de esta manera, con tanto amor, con tanta paciencia, porque yo le mandaba cosas y después le decía, no, esto mejor no, y bueno, gracias. Y quiero agradecer a todas las personas que vinieron a acompañar. Yo no puedo creer que estén todos acá. Amigos, amigas, familia, amigos y familia que vinieron desde Uruguay,
para acompañar este momento. Libreros, amigos, mi médica, compañeros con los que he estudiado, amigos de la infancia. No sé, sí que tengo miedo de no nombrar, siempre cuando uno nombra queda gente afuera. Maestros de música, de psicoanálisis. Bueno, mucha gente que me acompañó y me acompaña en distintos espacios y que hoy están acá, y les agradezco a todos y a cada uno. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a otra parte de esta fiesta, que para mí es una fiesta. Gracias Federico, gracias María. Voy a invitar a leer conmigo a dos amigas, a Madó y a Lore, amigas, colegas. Cuando pensaba en la lectura... Gracias chicas por estar acá. Cuando pensábamos en la presentación del libro, para mí era inimaginable estar leyendo este libro con todos ustedes, yo, solita, mi alma. Así que, bueno, pedí voces prestadas. Y hay, bueno, gente que se presta, que acompaña. Así que hicimos una selección de algunos fragmentos del libro, retacitos que cosimos un poco como se nos canta, y que vamos a compartir con ustedes. Yo tengo que tomar agua y ponerme anteojos. Viene bien que haya tanto anteojo en un libro con tantos lentes. Además de llorar, también canto. A ciertas voces hay que oponerles otra voz. Se me impone que haya otra voz que cante. Úrsula escapa de Berlín para no morir. Úrsula sabe, o no sabe, que su madre, que no escapa, va a morir. Úrsula se parte. La madre de Úrsula, mi bisabuela Lise, murió fusilada en un campo de concentración. Nunca puedo recordar el nombre del lugar. Lo que ocurrió en ese lugar, para mí, no tiene nombre. Úrsula se casa con un tenor, el segundo papá de mi papá, el que canta, el que cuenta, mi quinto abuelo. Mi papá lo llama el viejo. El viejo tiene otra voz. Mis miedos mutan en arañas. Exilo mis miedos, los mudo, los silencio. Miedos mudos. Cuando me lleva a la escuela, mi papá canta para que no me duerma. Canciones republicanas de la Guerra Civil Española. O la Traviata, la voz de mi viejo. Las voces en mi viejo. Escribo una historia llena de agujeros. No la escribo, la tejo. Escribo y me enredo. Tejo alrededor de cenizas, alrededor de los restos de un incendio. Tejo para conservar, para dejar morir. Mientras escribo esto, una araña instala su tela entre los tallos de mi pasionaria. Lluvia y viento destruyen su hogar de hilos. Ella la vuelve a tejer, una y otra vez, una y otra vez, una y otra y otra y otra vez. La bauticé Úrsula. Mientras escribo esto,
un nuevo telescopio nos deja ver el origen del universo. En el origen hay una explosión. Big Bang, 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 bang. Disparos en el origen. Tengo 6 años. Descubro que no en todas las casas tienen microscopio. Desilusión, perplejidad. ¿Cómo hacen para ver lo infinitamente pequeño? Lo mucho más grande y lo mucho más pequeño que mis ojos. Eso es el mundo todo. Algo así me transmitieron. El nombre Úrsula significa pequeña osa, la osa menor. La galaxia que contiene a la estrella polar, Polaris, que permanece fija señalando al polo norte y orienta a los navegantes. Por mucho que mire la estela de Úrsula, no logro orientarme. Me llegan restos de luz de una estrella extinta. A veces iluminan, a veces enceguecen. Tengo 5 años. Estamos en dictadura. Mi hermana y yo en preescolar. Excursiones para conocer el barrio. Visita a la comisaría. ¿Quién dijo los niños a la comisaría? Mis viejos deliberan la noche previa. No pueden faltar las 2. Algo así dijeron. Es peligroso que se note que mis padres se niegan a que vayamos. Algo así entiendo. Vamos. Mi mamá decide acompañar. Le repugna, le asusta. Algo así percibo. Acá traen a los que se portan mal, dice la maestra. Veo cuerpos dentro de un calabozo, manos apretando las rejas, pies sucios asomando, intentos generosos de sonrisa hacia nosotros, desde el fondo de una caja sin luz. Hoy los sigo viendo. Tomar nota. Si se juega el poliladre, nunca ser poli. Nunca ser poli. Nunca. Si vos poli, yo ladro. Mientras escribo esto, sueño una voz. ¿Sos vos? Que me dice, te invito a Berlín. ¿En serio? Le respondo y me despierta el corazón percutiendo. Abro los ojos, el sueño sigue ahí. El telescopio mira lejos, en el tiempo. Un lente hacia el pasado. Un lente que enfoque el origen. Del pasado tan lejano no llegan imágenes, llega calor, llegan vibraciones, llegan espectros. Estoy en primer grado y en la escuela nos proponen enviar una carta a los soldados que fueron a la guerra en Malvinas. También les mandamos chocolates. La carta deben escribirla a los padres, nosotros no. ¿Quién dijo? Los niños todavía no saben escribir. Pero yo sí sé y quiero escribirla. Mis padres negocian con la maestra para que me deje escribir la postdata. Redactan una carta de 2 renglones y me dejan el resto de la hoja para mí. Palabra por palabra, aprendo las tácticas de la desobediencia, aprendo a vivir en la escritura. La resistencia se puede tejer, la escritura como trinchera. Escribo sobre una abuela que no recuerdo, para poder olvidarla. Mientras escribo esto, mi papá me cuenta que el viejo, el que canta, el que cuenta, cantó en el bar La Paz arriba. Allí, aquí, canté hace unos años mis 2 primeras canciones. Una sobre Montevideo, otra sobre el destierro, en árabe, y los de voz orientales, los lejanos, los cercanos. En La Paz se puede cantar. El tiempo y el espacio se curvan por la fuerza gravitatoria. El pasado me aparece en el presente, como un asunto de gravedad. El día que saqué pasaje a Berlín, Úrsula se marchó dejando su tela entre mis plantas. Partió con destino incierto, legándome sus hilos, su hogar, su ausencia. Viajo hacia una tierra que destierra.
Me voy acercando a Berlín. Tengo miedo, terror, de subirme al tren equivocado. Tengo miedo, terror, de no llegar a mi destino. Me aterra perderme, desaparecer. En uno de los lugares donde vivió Lise está el Banco de Inversiones de Alemania. Sí, el Banco de Inversiones. Vive el dinero, ahora vive el dinero en la casa de mi bisabuela fusilada. Mueren personas, vive el dinero, inversiones alemanas, inversiones nazis, inversiones que no me banco. Berlín es un gran memorial del horror. Sin ese horror, yo no existiría. Por poco no existo. Me asomo a la fosa común de los nombres. Busco a Lise. Dame la mano, abuela, para llorar a tu madre. Dame la mano ahora, para llorar a los muertos, para llorar por tu huida, tu locura, tu dolor, tu veneno, tu vida deshilachada. Dame la mano, abuela, mientras me asomo al horror de la fosa, buscando nombres conocidos entre miles de muertos desconocidos. Dame la mano ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Mientras escribo esto en Jujuy, la policía reprime disparando a los ojos. ¿Cómo pudieron? Mientras escribo esto, un candidato a diputado propone resolver la pobreza entrando a las villas con un lanzallamas. ¿Cómo pudieron? Mientras escribo esto, Milei está primero en las encuestas para las elecciones presidenciales. Mientras escribo esto, Milei es el candidato más votado en las elecciones primarias. Mientras escribo esto, Milei es elegido presidente. ¿Cómo pudieron? Mientras escribo esto, en Israel, no, en Palestina, no, asesinan niños. Asesinan niños, sí, asesinan niños. En la tierra que llaman prometida, asesinan niños. Prometida la tierra, ¿para quién? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes no? Solo hay promesa de muerte para los niños de la tierra cuyo nombre no se puede escribir. En nombre de una tierra, asesinan niños, asesinan niños, asesinan niños. ¿Cómo pudieron? Una bala rompe un enlace. Partículas familiares se dispersan en todas direcciones. Reacción en cadena. Desastre atómico. ¿Hasta dónde llega la radiación de un disparo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Voy y vengo. Me acerco y me alejo. Entro y salgo de esta historia radiactiva que me hace y me deshace. En Lituania, donde Lise murió asesinada de un disparo, asesinada, donde Lise, su cuerpo, desaparece. En Lituania, dice el cartel, murieron entre 140.000 y 150.000 personas. ¿Cómo pueden 10.000 vidas, 10.000 muertes, ser una duda, un margen de error? ¿Cómo puede el horror estimarse? ¿Cómo puede el horror aproximarse así? Viajé a Berlín con un milagro. Esos que ocurren al cruzarse con una mujer que se presta a la palabra, suficientemente santa y, gracias a Dios, dignamente pecadora. Hay cruces que no son un suplicio, pero salvan. Tiro de un hilo de voz desertora. Cruzo un hilo de voz sobreviviente. Trenzo otro hilo de voz, de voces. De mujeres que traman otra historia, cómo se les canta. Decir no. ¿Cuánto pueden 2 letras? ¿Cuánto puede en la voz de una mujer 2 letras? No.
No, 2 letras y punto.